Estamos hablando del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sí? Por ejemplo, Éxodo 3:6 dice la palabra de Dios y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Sí, aquí nosotros estamos encontrando, sí, una manifestación, ¿sí? O presentándose no solo como el Dios de Abraham, sino como el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y tiene mucho significado todo esto, porque para que nosotros podamos alcanzar la multiplicación tiene que haber un trato generacional, o por lo menos un trato con 3 generaciones. Por eso es tan importante que nosotros podamos reunir en el altar 3 generaciones. Por eso es este tema tan apasionante en el que nosotros hemos estado. Por ejemplo, capítulo 3 del Éxodo, verso 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, y este es mi nombre por siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y continúa la palabra. Una de las figuras del antiguo pacto más usadas, ¿sí? O más recordadas por el Señor Jesucristo fue Abraham. Fue Abraham. Pero la Escritura nos marca que el trato de Dios con Abraham no puede aislarse de lo que Dios hace luego con Isaac y lo que luego hace con Jacob. Por eso es tan importante, ¿sí? ¿Y cómo hago para que usted pueda entrar en el tema que nosotros vimos la última vez que estuvimos en la escuela? Ahora, le doy los títulos nada más de lo que vimos antes para entrar en lo nuevo, si no, no vamos a tener tiempo. El mismo principio que Dios usó en el antiguo pacto es el principio que está usando ahora con nosotros. Antiguo pacto, la Biblia nos habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Mateo capítulo 22, Jesús dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces nosotros entendemos que en el nuevo pacto también esta expresión tiene un significado mayor al que nosotros le habíamos adjudicado. Dios es Dios de generaciones. Amén. Entonces, vimos la elección de Dios en Abraham. Vimos que Dios no lo eligió por ser mejor que nadie, sino que lo eligió por pura voluntad de Él, como lo mismo ocurre hoy con nosotros. Entonces vimos que Dios elige porque Él quiere y no sabemos por qué lo hace. Pero vimos en Abraham la elección, vimos en Isaac la herencia, ¿sí? O sea, el que recibe todo sin absolutamente hacer nada, sin merecer nada, ¿sí? Y vemos en Jacob el que tiene que ser quebrantado en su fuerza natural para poder alcanzar luego la tan ansiada o soñada nación que Dios ha prometido a su pueblo. Amén. Entonces, para llegar a ser nación, tenemos que ver el trato que Dios hace, tanto con Abraham, tanto con Isaac y tanto con Jacob. Entonces vimos muchísimas cosas que, si yo me detengo en eso, no nos vamos más. Hablamos de que Dios tenía un pueblo en el mundo, hablamos de que ese pueblo tiene una tierra, hablamos, bueno, cosas impresionantes, pero ahora me voy directamente al tema de esta noche, ¿sí? Y quiero leerle Génesis capítulo 11 rápidamente, a ver si ahora sí entramos en el tema, y les recomiendo que pudieran tenerlo completo al tema. Verso 27 dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos.
Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. ¿Sí? Ahí quiero que lo dejemos ahí. La historia de Abraham se divide en dos partes, ¿sí? En los capítulos 11 al capítulo 14 nosotros vemos el llamado. Diga conmigo llamado. Llamado, ¿sí? El trato de Dios con el patriarca, el llamado, ¿sí? Ahora, desde el capítulo 15 hasta el 24, nosotros vemos una historia en la que participan, ¿sí?, tanto Isaac como Jacob, y entonces podemos ver el sueño y la posteridad en la vida de aquel hombre. Ahora, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, el diácono Esteban está relatando una historia, ¿sí? Y está recordando en el capítulo 7, verso 2, dice, y dijo, varones, hermanos y padres, oís, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. O sea que para que nosotros entendamos el llamado, lo tenemos que visualizar desde el tiempo correcto. Nosotros siempre que hablamos de llamado, hablamos de Génesis capítulo 12, pero el llamado de Abraham no comienza en Génesis 12, sino que comienza en Génesis capítulo 11. Amén. Ahora, el tiempo en el cual es llamado el hombre, ¿sí?, en Génesis 11, es un tiempo donde la tierra estaba bajo la influencia babilónica, ¿sí? El poderoso Nimrod, ¿sí?, había establecido su reino en Babel, y allí hay toda una historia, una connotación muy, muy fuerte. Ahora, este hombre se había dispersado, su gente, sus seguidores. ¿Y qué significa eso? Que habían afectado a las demás naciones y todas las naciones se habían olvidado de Dios. O sea, la influencia babilónica, lo mismo que ocurre hoy. La influencia babilónica hoy hace que se dispersen, ¿sí?, por el mundo los pensamientos, las enseñanzas donde Dios no tiene lugar. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces vemos territorios, naciones donde antes se podían llamar cristianas y donde hoy nosotros vemos que se adoran falsos dioses, donde vemos que se practican cultos que son muy extraños y todo eso es una influencia demoníaca. Ahora, Abraham él vive en una tierra, Ur de los Caldeos, que no era exenta, una tierra idólatra, una tierra donde Dios, el Dios de la Biblia, el Dios, el creador de todas las cosas, no tenía lugar. Entonces, el hombre era un hombre común, como los demás. Hola. Era un hombre como los demás. Hay una gran diferencia en hombres como Abel, como Enoc y como Noé. Hemos puesto ahí en el estudio, comparados con Abraham. Abel, Enoc y Noé fueron gente diferente a sus contemporáneos. Fueron gente que predicó la palabra, fueron gente que vivieron en santidad, fueron gente que le creyeron a Dios. Pero en el caso de Abraham, no. Abraham era uno más de los idólatras. Él iba acá a la difunta Correa, venía todos los domingos. O iba allá en Chile, ¿cómo se llama? ¿Dónde van? A lo Vasque. ¿Ah? Ahí estaba Abraham. Era uno más. Y uno más como usted y como yo. Entonces, quiero que usted valore esto que yo le estoy diciendo. Amén. Entonces, Abraham no se distinguía, era uno más. O sea, Abraham vivía en medio de toda esa idolatría y él dice, ¿para qué voy a ser diferente? Ahora, Dios elige a ese hombre y con ese hombre comienza algo diferente. Lo mismo pasa con tu vida, hermano.
Lo mismo pasa contigo. Amén. Dios no te eligió por tu capacidad, por tu intelecto, por tu sabiduría, por lo bonito que eres y bien peinado. Dios te eligió porque quiso. Amén. Porque no eras mejor que los otros. Hoy miras a los otros y dices, los mundanos. ¿Cierto? Míralo vos, ahí están. Y ahí estaba vos, hermano. Y ahí estaba yo. ¿Estábamos ahí o no? Ahora, ¿por qué no estamos ahí? ¿Porque éramos mejores? No, hermano. No estamos ahí porque Dios quiso, no sé por qué. Amén. No sabemos por qué. No lo sabemos. Quizás Dios algún día nos lo revele. Amén. Ahora, Abraham tuvo que comprender que y tuvo que creer que él iba a recibir una simiente, una semilla de Dios en su corazón, ¿sí? Y él tuvo fe para eso. Él tuvo fe para eso. Ahora, mire, toda persona que cree que tiene capacidades o que Dios lo ha elegido porque es un profesional, porque es un buen empresario, porque es una persona ordenada, porque ha sido bueno, porque siempre pagó los impuestos, está muy errado. Está muy errado. ¿Sabe por qué? Porque va a basar su ministerio en sus capacidades y no en la capacidad de Dios. Entonces yo estoy cansado, como usted, pastor, hoy hay muchos ministerios, aquí hay muchos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, hay maestros, y estamos cansados de trabajar con gente que cree que ellos tienen una capacidad adicional que los demás no tienen. Y el problema de Dios es tu capacidad adicional. Es lo que usted tanto valora. Amén. Entonces, la diferencia en Abraham, comparado con el brujo que vivía enfrente, Abraham era un hechicero y el que vivía enfrente era un brujo. Pero, ¿cuál iba a ser la diferencia? Dios en Abraham. La diferencia está en Dios, en nosotros. No es cuánto seminario haga, cuánta teología tenga, cuánta información tenga, sino cuánta presencia yo pueda portar. Amén. Cuánta vida de Cristo pueda tener, cuánta dimensión de Cristo pueda alcanzar en mi vida. Amén. Entonces, amado, la elección de Dios para con nosotros se basa en que hay personas que nunca lo van a considerar, entiendo yo que será así, que hay personas que nunca lo van a considerar a Dios la fuente de todo. Y como Dios ya sabe, a esas personas Dios no las elige, pero Dios sí elige a aquellos que van a aceptarlo a Él como la fuente. Si no lo has aceptado como la fuente, hermano, estamos en problemas. Porque si usted no lo ha aceptado como la fuente, usted en algún momento va a querer sumar al diseño lo suyo y usted va a ensuciar el diseño. O yo, ¿cierto? Cuando nosotros respetamos el diseño, entonces la cosa anda. Amén. Ahora, si esto es, si para la salvación, ¿sí? Nosotros en el día en que recibimos al Señor, ¿sí? En ese día es el día en que más ineptos nos sentimos, más incapaces nos sentimos. Y que sabemos que si no fuera por la gracia, porque conocemos, yo conocía mi historia y usted la suya, pero el día que nosotros recibimos al Señor, en ese día solo entendíamos que una salvación tan grande podía provenir de Él y nada más, que no había nada en nosotros. Fue el día en que más miserable uno se siente, pero es el mejor día. Pero resulta que después comenzamos a hacer cosas para el Señor y cambia nuestra perspectiva. Entonces, si para la salvación era indispensable que yo me considerara inepto, no apto, y para lo demás que viene,
Porque hay gente que cree que ya se la sabe toda. Hay gente que cree que ya tiene toda la vida cristiana, la puede manejar. Y Dios tal vez te sorprenda en esta noche, confrontándote con algo o llamándote para que le entregues tu corazón más y Él pueda hablarte a ese corazón y enviarte al lugar para el cual naciste, que tenías que llegar. Amén. Si para la salvación esa condición de aceptar a Dios como la fuente es indispensable, ¿cuánto más para cada cosa que vamos a hacer en el Evangelio? Cada cosa por la que nosotros vamos a caminar, ¿sí? Necesitamos de Dios. Diga conmigo, necesitamos de Dios. Amén. Por consiguiente, un llamado no comienza con usted, comienza en Dios. Mucha gente se jacta de su llamado y el llamado no comienza contigo, el llamado comienza con Dios. Amén. Muchos creen que el llamado que ellos fueron o tuvieron algo que ver. Nada que ver, diga conmigo, nada que ver. Amén. ¿Cuál fue tu virtud en un llamado? Obedecer. ¿Cuál fue la virtud en el llamado de Moisés? Moisés fue como curioso a ver la zarza, pero cuando la zarza ardía y ardía, ¿sí? Dios lo llama desde la zarza. Moisés, Moisés. ¿Sí? ¿Cuál fue la virtud de este hombre? ¿Cuál fue? Obedecer. Nuestra única virtud es tener la fe suficiente como para decirle sí a un llamado de Dios. Amén. Es como para hacer los cambios y las cosas que hayan que hacer con tal de obedecer al Señor. ¿Me puede decir amén? Amén. Aleluya. Entonces, no me quiero detener mucho, pero Hechos 7, verso 2, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria, apareció nuestro padre Abraham, estando en la Mesopotamia, antes que morase en Harán. Diga conmigo, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Aquí hay una luz para que nosotros podamos entender. Amén. O sea que el llamado de Abraham, ¿sí? No fue en Harán, sino que fue en Ur de los Caldeos. En Ur de los Caldeos. Allí se origina todo. Lo que pasa que él, desde ese lugar, ¿sí? Él tiene una fe a medias, él tiene una obediencia a medias. O sea, a pesar de que él creyó, fue su papá el que lo llevó. Él creyó. Pero ¿quién lo saca de Ur de los Caldeos? A Abraham. Fue su padre Taré. Taré es el que lo saca. O sea, me impacta esto de que Abraham, como nosotros, perdamos tanto tiempo. Desde el tiempo del llamado original al tiempo en que nosotros nos ponemos en funcionamiento, hay mucha pérdida de tiempo en nuestra vida y en nuestros ministerios. Años en algunos casos. Yo entiendo que hoy la iglesia no puede darse los lujos de perder años, porque estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos de muy cercanos o prácticamente inminentes a la venida del Señor. Amén. Este hombre tuvo una fe tan pequeña que para salir de Ur de los Caldeos lo sacó su papá, que no era creyente. Su papá que no era creyente. Ahora, él dejó la tierra, pero no dejó la parentela. Amén. Se fue con todos. El no llamado guió al llamado. ¿No le hace acordar un poco a su historia? Bueno, no, usted porque usted la hizo todas bien. ¿Amén? ¿Qué le quiero decir? Que Abraham era como yo y era como usted.
Amén. Y que necesitamos de tiempos, de tratos, de experiencia, y que eso a mí no me puede condicionar a sentirme mal. Perdónenme si me pongo las manos en el bolsillo, pero una costumbre vieja. Pero ¿sabe qué? No nos podemos sentir mal por los tiempos que nos costó tanto ponernos en marcha. Yo creo que nos tenemos que poner mal por los tiempos que ahora, bajo la luz de la revelación, estamos perdiendo. Porque una cosa es en los comienzos, y aquí hay gente que puede decir, yo podría haber hecho 10 veces más, pero Dios te dice, lo vamos a hacer. Dios le está diciendo, lo vamos a hacer, tranquilo. Es que estoy llegando a los 40. Yo también, hermano, pero yo también quisiera, no me dejó decir. Pero es la mejor etapa de la vida. Hay gente que antes de llegar a los 40 ya está amargada. Oh, ya perdí mi oportunidad. Oh, ahora, yo ya vengo de vuelta. No, yo voy, hermano. Tengo 41 y voy. Bueno, qué malos que son. Los que más se ríen son los más viejos. Miren, no les quiero decir la... Claro, él sale, el padre lo lleva, pero el padre no es llamado, el padre se detiene. El padre se detiene y él se detiene. Dime con quién andas, pues. Y te diré quién eres. Hermano, ¿hay gente así o no? El padre lo saca el padre y él, sí, coincide con el llamado que tengo de Dios. Y va el padre y se para en Harán, se detiene en Harán y él dice, bueno, será de Dios. Conozco a algunos, no acá, no, en Medio Oriente, ¿eh? Será de Dios y se quedan ahí estacionados. Usted no puede estacionarse en el ministerio. Usted no puede quedarse como se quedó Abraham. Amén. Entonces, mire, yo creo que esto no es una situación que nosotros podamos pasar por alto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo me detengo? Es que no estoy apreciando la meta, el final del llamado. Amado, todo llamado tiene una etapa de preparación, de acercamiento, de que uno se compenetre, pero todo llamado tiene un final, tiene una meta. Si usted no está enamorado de la meta, no diga, estoy en el llamado, estoy cumpliendo el llamado. Usted tiene que estar enamorado de lo que viene. Por eso no podemos perder la gloria postrera o la expectación por la gloria postrera. El final de tu llamado es lo mejor. Será lo mejor, será la historia que hoy es una fantasía, pero que mañana será una realidad. Dígame amén, aleluya. Amado, enamórese de la meta, no del comienzo del llamado. Mucha gente, conozco a miles, llamados hay por todos lados, pero gente que cruce la meta, muy pocos son los que cruzan la meta. En el camino te van a interceptar cientos y miles de espíritus anticristo, de hermanitos, entre comillas, de situaciones muy especiales que van a llegar para oscurecer todo lo que está por delante con una situación presente negativa. Pero cuando usted está enamorado de algo, cuando usted se enamoró de la chica, mire, usted, aunque le digan lo que le digan, le pinten como le pinten, usted va a llegar a casarse con la chica. ¿O no? Claro, hermano. ¿Por qué? Porque está enamorado. Pero cuando usted no está enamorado y te dicen, no, mirá, que esto, que aquello, tenés razón. Sí, no, tienes razón. Claro, porque no está enamorado.
del final. Amén. Y la meta, el final, es lo mejor. Es lo mejor. Dios tiene reservadas cosas maravillosas para usted. Usted dirá, hoy estará decepcionado, hoy lo habrán traicionado, hoy habrán hablado mal de usted. No me importa, amado, la meta, el final de en tu ministerio será glorioso. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Están preparadas para mí, diga, están preparadas para mí, porque yo amo a Dios y amo el llamado de Dios. Yo amo el propósito de Dios. Aleluya. Por eso Dios tiene que tratarme, ¿sí o no? Claro, porque yo no soy perfecto. Dice que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, yo no soy perfecto. Dios tiene que tratarme, porque si voy a ser un vaso de honra, no puedo estar a medias. No puedo tener fallas garrafales. Mire, todos tenemos errores, pero hay gente que comete errores garrafales en el ministerio, que lo desautorizan para siempre. ¿Conoce ese tipo de personaje? Porque todos podemos equivocarnos, a todos pueden volar los pajaritos arriba, pero no vamos a dejar que hagan nido, pues. Todos somos de carne y hueso. Ojo, acá ninguno puede decir soy de plástico. Somos todos de carne y hueso y cosas van a venir a nuestra mente. Pero no por eso vamos a cometer errores garrafales, como caer en una cama equivocada. Usted dirá, pero no, es que eso todo, sí, en Dios todos somos recuperables, sí, hermano. Pero si hay algo que la iglesia no te perdona es el adulterio. Dios lo perdona, apóstol, sí, pero la iglesia no. No te van a excomulgar. Pero hay errores que no nos podemos dar el lujo de cometer. Fallas garrafales. Quedarse con las cosas de Dios. Dios te perdona, la iglesia no. La iglesia es como tu mujer, no te perdona una. Pastor, la iglesia es tu mujer y no te perdona. ¿A usted lo perdona su mujer? Solo si tiene que ir a comprar y necesita. Si no, no. Ah, es un chiste, es un chiste. Si no, no voy a cenar después. Aleluya. Dice que salió de la tierra de los caldeos y llegó a ¿dónde? Y habitó, dice la palabra, en Aram. Él pensó como piensan muchos de nosotros. Bueno, yo hice algo, apóstol. Es que si no hiciste todo, no hiciste nada. Yo hice algo. Por eso es tan bueno el tiempo que usted es niño, es adolescente y es joven en la iglesia. Porque usted, en ese tiempo, usted trabaja, aprende, se esfuerza. Pero ¿para qué? Para que luego usted tenga su propia casa. Y pueda desarrollar y pueda tener sus hijos y pueda dar a luz los hijos, ¿o no? Pero esa gente que dice, bueno, yo algo hice en la iglesia. Si no lo hiciste todo, no hiciste nada, hermano. ¿Se acuerdan que siempre enseñamos eso de los campeones de la mitad del campeonato? Termina la primera rueda y ya, son campeones. Y cuando dan las 2 ruedas, salen quinto, sexto. Pero hay uno que levanta la copita. Sin alusión personal de ningún equipo de fútbol. No quiero que usted piense que estoy hablando, no. Pero no podemos conformarnos con menos. Amado, no podemos conformarnos con algo hice. Que mi comienzo sea pequeño, gloria a Dios, pero mi postrer estado será muy grande. Te lo profetizo. Aunque tu comienzo haya sido pequeño,
tu postrer estado será muy grande. Dale un aplauso al Señor. No menos que eso. Diga, no menos que eso. Aleluya. ¿Sabe qué significa Aram? Aram significa fuerte, iluminado. Wow. En la lengua, en la lengua del idioma acadio, significa camino. ¿Qué significa eso? Que Abraham empezó en el camino. Empezó en el camino. Ahora, taré significa demora. Yo puedo estar en el camino con la persona equivocada, con la persona que me va a demorar. Y eso me privará a mí de completar lo que yo tenía que hacer en la tierra, porque yo salí de Dios y yo vuelvo a Dios. Y no entro cuando vuelva y no decir, hola, ¿qué tal? No, cuando venga para acá, Huguito. Venga para acá, siéntese. Vamos a hablar, va a decir el Señor. Entonces, amado, significa camino, iluminado, fuerte, ¿sí? En el idioma acadio, o sea que Akkad es una de las 4 ciudades donde reinaba Nimrod. Entonces, en ese idioma significa todo eso, o sea que cuando él sale de Ur de los Caldeos, él toma el camino. ¿Usted sabe quién es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. ¿O no? ¿O dice Jesús? Dice, siempre presente. Entonces, él empieza en el camino. Lo que pasa es que él empieza y en el camino se une camina con quien no tiene que caminar, con alguien llamado demora. Mire el que está a su lado y dígale, ¿cómo estás, demora? No. Porque hay personas que son una demora, ¿o no? Uy. Durante los años de vida de Taré, Abraham no hizo nada. Mientras vivió su papá, Abraham no hizo nada. ¿No le ha pasado a usted eso? Espero que no. Amén. Ahora en el Génesis 12:1, vamos a adelantarnos un poquito. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que te mostraré. ¿Sí? Recuerden que estamos viendo el tema del Dios trigeneracional, pero tenemos que ver los tratos de ese Dios con cada uno de ellos para luego convertirse en una nación. ¿Y por qué digo esto? Porque estoy cansado de ver al pueblo de Dios esparcido y no ser nación. Si en algo me bendice, mire que el hombre que más bendijo mi vida en el antiguo pacto es David. Ese hombre toma una nación salvaje y la ordena y la hace una nación. 11 tribus divididas, peleadas, desordenadas. Pero David las une y hace un ejército y toma con ellas los territorios y establece el reino de Israel. Amado, hace lo que el orden de Dios nos llevará a ser, una nación ordenada, una nación. Pero necesitamos gente que pase por el proceso de manejar estos 3 tratos. Por eso es tan importante que estemos juntos y ligar 3 generaciones en el altar, porque eso nos da identidad de nación. Si no tenemos identidad de nación, no vamos a hacer absolutamente nada. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12, ahora Abraham tiene 75 años. ¿Lo llama a Dios por segunda vez? ¿O es el mismo llamado? Pero Jehová había dicho. O sea que Abraham, siempre decimos que Abraham cuando cortó con Lot, ¿cierto?
recibió todo lo que Dios tenía para él. Pero también acá vemos que él tuvo que cortar y en este caso no cortó. Y todo el tiempo que él vivió al lado de Taré fue una pérdida de tiempo. Fue una pérdida de tiempo. Pero Jehová había dicho, o sea que hay un llamado original. Ahora, Abraham había perdido años. Ahora tenía 75 años, hermano. Pero Dios no se fue de Abraham. Porque Dios no cambia de personajes como nosotros cambiamos. O sea, Dios establece cosas preexistencialmente. No dice Efesios que nos elige en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, aunque usted hoy y yo acá demoremos, cumplamos a media, hagamos algo y con eso nos conformemos, Dios no está conforme. Pero Dios había dicho, vete de tu tierra, de tu casa y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y 75 años el hombre ahora se ve obligado a hacer lo que tenía que haber hecho cuando era más joven. Pero sabe que lo mismo lo tiene que hacer. Hay cosas que tú sabes que tienes que hacer. Hay cosas que Dios no se olvidó que te las pidió. No sé, me estará hablando a mí nomás, Señor. Acá son todos apóstoles galácticos. Nos está hablando el Señor, ¿sí o no? Hay cosas que Dios no se olvidó, que Dios nos ha pedido. Levánteme la mano si a usted le pasa como a mí. Hay cosas que Dios me pidió y que yo no he terminado para Él. Amén. Pero no por eso Dios me cambia por otro. Yo decía en la oración, la persistencia divina estará conmigo hasta que cumpla el propósito. No te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Aleluya. Me podré esconder en el fondo del mar, me podré esconder en una cueva y allí me encontrará el Señor. Me podré tomar un barco, ¿sí? Al Mediterráneo, qué sé yo, a otro, no sé, al Caribe y terminaré en el vientre de un pez y seré vomitado en la costa de mi propósito. Amén. Porque Dios no se rinde. ¿Y cuál es el mayor perjudicado? Yo. Porque todos los años que yo podría haber disfrutado de haber hecho lo que Él me demandaba, esos años para mí traen gloria, traen buena economía, traen salud, traen prestigio, traen crecimiento de mis hijos al lado mío, amando y valorando el ministerio, porque ellos están viendo que a mí me funciona. Y entonces a ellos no lo saca nadie, ni con una ametralladora lo sacan del altar. Pero cuando a mí me va mal, cuando mis hijos ven que yo no he alcanzado todo lo que tenía que alcanzar, que yo no he hecho lo que tenía que hacer y que por consiguiente no he cosechado lo que yo tenía que cosechar, y ellos también sufren, y ellos, ¿sabe?, harán de todo en la vida menos ser siervos del Dios Altísimo. Es muy importante la calidad de vida que usted lleve, que usted tenga como padre y como madre. Eso hará que usted asegure una nueva generación después de usted en el altar. O eso hará que usted cancele una nueva generación en el altar. Amén. Dice la palabra, y usted verá que hasta Génesis 12:1 Abraham no había sido íntegro. Diga conmigo, íntegro en obediencia. Ahora, Hechos 7:4 dice que entonces salió. Estoy relatando Génesis con la historia de Esteban, ¿sí? Porque ahí entre los dos sacamos más riqueza. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros estáis ahora. Muerto su padre. Hay gente, amado, que sale en el camino y hasta que no muere a una paternidad,
no podrá alcanzar todo lo que Dios tiene. Hay tanto ministerio que hoy dicen sí a lo apostólico, sí a lo revelacional, sí, qué bueno a lo profético, pero en el fondo es no. Es no. O sea, que nunca murieron a la paternidad de Taré. Y entonces ellos repiten, no se dan cuenta. Y aún forman parte de la red, de nosotros. Pero son gente que está dando círculos como Israel en el desierto. Porque hasta que no mueran a esa paternidad, no podrán salir a su destino profético. Hay una paternidad que se va sola, pero hay una que uno tiene que desarraigar, hermano. Hay una paternidad que fue bueno lo que hicieron, pero que hoy lo que ellos hicieron no nos sirve para hacer lo que viene. Y no significa que haya sido malo. Por eso hay una paternidad que yo tengo que desarraigar de mi corazón para cumplir mi propósito y llegar al final. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, amado, Dios siempre insiste y persiste y me lleva a Canaán. Amén. Siempre la persistencia de Dios hasta el último instante de mi vida no dejará de ser. Ahora, muchos se quedarían para siempre en Harán. Porque es como que algo hice, no fui el mejor. No. Yo no es que voy a hacer. Yo voy a hacer todo lo que Dios me pidió. Y lo voy a completar, diga, lo voy a completar. Amén. Ahora, amado, nunca Abraham podría haber llegado a ser el padre de los creyentes si se quedaba en Harán. Padre de los creyentes llegó a ser cuando él llegó hasta donde tenía que llegar. Estamos más o menos a la mitad. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? No quiero saltearle cosas. Verso 5 del capítulo 12 del Génesis. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Diga conmigo, y a tierra de Canaán llegaron. La llegada a la tierra tuvo un gran significado. Aleluya. La llegada a la tierra tiene un gran significado. Mucha gente habla de poder, ¿sí? Porque dice la tierra de Canaán es tierra, no es solamente tierra que fluye leche y miel, es tierra de poder. El poder de Dios no se manifiesta si usted no está en la tierra correcta a la que Dios lo ha llamado. Por eso hay gente donde no hay milagros, donde no hay prodigios, donde uno no ve lo sobrenatural porque no están en la tierra, no han hecho el esfuerzo, no saben, no se han dado cuenta, pero siguen en Harán. ¿En dónde van a estar? ¿Dónde se va a manifestar el poder? En Canaán. Por eso la llegada a la tierra, usted tiene que llegar. El hecho de llegar no significa que yo lo voy a hacer todo, porque Dios es un Dios trigeneracional o multigeneracional. Y comenzará conmigo, pero continuará con mis hijos, con mis nietos, con mi descendencia, y no solo biológico, sino que estamos hablando de fe. Amén. Los hijos de fe, los que van a continuar el propósito que Dios ha soñado con mi vida, porque el destino de mis hijos está en mí. El destino de Israel estaba en Abraham. Por eso la gente dice, no, pero ahora yo soy el pastor que tengo que llevar a mi gente a que lo oigan al apóstol. Eso es un error. Apóstol, yo vengo. Yo aprendo y después yo voy y le enseño a mi gente. No, porque esto es una impartición que se genera por vida. Amén.
Y el destino de Israel estaba en Abraham. Por eso era tan importante aquel hombre con el que Dios estaba comenzando un trato diferente con la humanidad. ¿Se acuerdan? En la escuela anterior hablamos de que Dios le dio la oportunidad a un hombre intachable como Noé de legislar un mundo nuevo. Eso lo vimos. Y fracasó. Ese mundo nuevo, de cero, sin corruptos, sin nada, todo 0 kilómetros. Y sin embargo, se le corrompió. ¿Me entiendes? Entonces Dios dice, no puedo poner a alguien bueno, tengo que poner a alguien que esté muerto para poder a través de él poner la simiente, en él la simiente de la vida, y entonces a través de la vida poder cambiar el planeta. Y ese es Jesucristo, la semilla, diga conmigo la semilla, aleluya. Ahora la tierra es muy importante, amén. Toda tierra que nosotros, o todo territorio que poseamos, es nuestra herencia. Hola. La tierra que poseemos es nuestra herencia. De allí comeremos, de allí viviremos, allí crecerán nuestros hijos, allí crecerá nuestro ministerio. Pero mucha gente no tiene tierra. Dios no puede manifestar poder porque el poder se manifiesta cuando yo tomo la tierra. Entonces es necesario que yo conquiste, que yo tome la tierra, que yo acepte los desafíos. Yo no me puedo conformar. Yo tengo que luchar por mi Canaán. No será fácil. Nadie te dijo que va a ser fácil. No te van a regalar nada. Vas a entregar tu vida por ese terreno, por ese territorio. Pero en ese territorio te fluirá la leche y la miel. En ese territorio el poder de Dios se va a manifestar. Fuera de ese territorio Dios no podrá hacer nada. Dios lo llamó para que llegara a Canaán y a Canaán llegó. Y en Canaán el hecho de que él estuviera en una esquinita le daba autoridad a Dios sobre toda la tierra de Canaán. El hecho de que estés en una puntita, en un rincón de Puente Alto, le da autoridad a Dios para cambiar la historia de tu ciudad, de tu nación. El hecho que estés en un lugar fuera de la ciudad de los Corralitos, en una esquina, le da lugar a Dios a hacerse dueño del territorio y a traer su gloria, apóstol, a esa tierra. Y lo mismo con usted, cada uno de ustedes en la Valle, en Puerto Madryn, en la Primavera, aleluya, en la Acera, en todo lugar. Pero tenemos que entrar y tomar el territorio. Mucha gente está, bueno, voy a prepararme, voy a hacer esto, hay que entrar a la tierra. Y desde el momento en que yo tomo un lugar en el barrio, ya Dios se adueña de todo el barrio. Y entonces la voz de Dios a través de mi voz comienza a cambiar el ambiente. Y entonces la gloria de Dios se manifiesta en mi vida. Pero si yo no llego nunca a mi Canaán, ¿por qué te has quedado en Harán? ¿Por qué no te levantas del sueño y vas y tomas una decisión de llegar a Canaán? Porque hay una tierra que necesita manifestar la gloria de Dios. Allí habitaba el cananeo. Allí estaba el eteo, el heveo, el jebuseo, los amorreos. Estaban todos aquellos enemigos de Dios, anticristo totalmente. Pero la llegada de aquel hombre
trajo el trato y trajo la conquista de parte de Dios. Dios como lo hizo a través de generaciones, claro, pero desde el momento que aquel hombre llegó, la historia cambió para esa tierra. Por eso es tan importante que valores la tierra a la cual el Señor te ha llamado. Que la valores, que la ames y que te sientas como Abraham. No te sientas un extranjero, sino que te sientas dueño de la tierra. Por eso siempre hacíamos el chiste que la gente pasaba y le decía buen día, extranjero. Y él decía buen día, ¿qué extranjero? Yo soy el dueño. Yo no soy extranjero, esta es mi tierra, aquí mi descendencia va a poseer esta tierra. El padre luego le dice, alza tus ojos y mira al norte, al sur, al este, al occidente, porque toda la tierra que ves, a ti te la daré y a tu descendencia como herencia perpetua te la daré. ¡Wow! Amado, qué terrible, aleluya. 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 Santo Dios. Mire, Jueces 14:14, entonces le dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Sansón está revelando el hecho de aquel león, ¿sí? Que estaba muerto. Cuando tú vences a tu enemigo, de ese enemigo sale tu alimento, tu provisión, tu comida, tu dulzura. Aleluya. De ese león que has vencido. Él lo mató y del león, ¿sí? Salió la comida. Él cuando vuelve había un panal de abejas, ¿sí? Iba a decir oveja. Y allí comió, ¿sí? Claro, amado, pero si tú no vences al león, si no te le enfrentas al león, ¿y sabe? El león está vencido. Solo tienes que enfrentarlo. ¿Amén o no amén? Amén. Aleluya. Hoy las apariencias dicen que tinieblas cubren la tierra, oscuridad las naciones. Pero nosotros sabemos que la tierra, en toda la tierra hay testimonio de Jesucristo. Por eso nos atrevemos a declarar que sobre nosotros amanecerá Jehová. Y sobre nosotros será vista su gloria. Aleluya. Mire, y que los reyes terminarán siguiéndonos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó allí un altar a Jehová que se le había aparecido. Amén. Abraham llega a la tierra y Dios se le manifiesta y le dice, estás en el lugar correcto. Señales de Dios. Cuando usted llegue a su Canaán, Dios se le va a aparecer. Muchos quieren que Dios se les aparezca. Mientras no llegues a Canaán, Dios no se te va a aparecer. Pero cuando llegues a Canaán, a la tierra de tu llamado, la gloria de Dios se va a manifestar. Muchos dicen, no, pero ¿cómo yo con esto estoy carente de poder? Llega a Canaán y vas a ver el poder. Y vas a conocer al Dios del poder. Mientras no llegues a Canaán, el Dios del poder no se puede manifestar en tu vida. Pero llega a Canaán, pues. Llega a ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y por primera vez, allí nosotros vemos a Abraham edificar un altar. Por primera vez. Claro, Dios le está diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Yo entiendo que muchos de ustedes que han pasado están sellando la palabra. Por la palabra, porque después tienen que traer la ofrenda.
Entonces, amado, yo entiendo que para nosotros en este tiempo un altar implica un sacrificio. Y el sacrificio que ofrece Abraham en ese lugar fue un holocausto. Fue una ofrenda quemada, total, de la cual a mí no me queda nada. Hay ofrendas que a mí me queda, esta es una total que a mí no me queda nada. Y nadie entrega todo por nada. ¿Me entiende? Salvo cuando usted ha conocido al Dios Todopoderoso. Y Dios se le apareció en ese lugar. ¿Qué es un altar? La orilla de Dios en la tierra. Hola. Un altar es la orilla de Dios en la tierra. Es el lugar donde Dios se manifiesta, donde Dios habla. Algunos andan lejos de la orilla de Dios, pero un altar manifiesta la orilla de Dios, donde Dios habla, donde Dios trae revelación, donde Dios trae su presencia. 3 altares, ya estamos terminando, queda muy poquito. En Canaán, en la tierra de Canaán, Abraham pasó por 3 pruebas y cada una de ellas, ¿sí? En cada una de esas pruebas él edifica un altar. El primero es Siquén, el segundo es Betel y el tercero es Hebrón. ¿Quiere que le hablemos un poquito de esto? Siquén, Betel y Hebrón. Diga, Siquén, Betel y Hebrón. Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. El segundo, Betel, Génesis 12:8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Se va a Egipto. El patriarca se vuelve a Egipto, levanta 2 altares, se vuelve a Egipto, pero vuelve nuevamente a Canaán. No es mi tema. Génesis 13:4, al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Es una orilla de Dios o no? Él se va, pero él vuelve ¿a dónde? Al lugar del altar. Él sabe que ahí está Dios. Él sabe que allí es una orilla de Dios. Amén. E invoca allí Abraham el nombre de Jehová. Y el tercer altar es Hebrón, 13:18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. 3 altares, diga conmigo, 3 altares. Cada uno tiene un significado. Amén. Necesitamos del altar. Por lo menos yo, nadie dijo amén. Siquem, diga conmigo Siquem. El primero, usted sabe que significa hombro, o en hebreo, el lugar de la mayor fuerza. Diga conmigo, la mayor fuerza. Todo esto tiene una connotación para la iglesia. O sea, que nosotros necesitamos el poder. No solo necesitamos la presencia para sentirnos bien, para sentirnos abrazados, contenidos. Eso es hermoso, pero nosotros necesitamos experimentar el poder de Dios. Y Siquén es el lugar de la mayor fuerza, diga conmigo, la mayor fuerza. O se lo podría llamar el lugar de la fuerza de Dios. ¿Alguien puede empezar un ministerio sin la fuerza de Dios? Todos necesitamos pasar por Siquén y elegir o levantar un altar a Jehová. Porque todos para comenzar la obra que tenemos que hacer necesitamos de la fuerza de Dios. San Juan capítulo 4, verso 5. Dice la palabra que Jesús pasa por el pozo de Sicar. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob, dio a su hijo José. Este lugar, el pozo de Sicar, estaba en Siquem. Y esto es figura, ¿sí?, del poder del Cristo viviente en nosotros. Aquel, ¿sí?, que bebe del agua que yo le daré,
será o saltará o saldrá de él una fuente para vida eterna. O sea, es el lugar de la mayor fuerza. Nosotros no podemos caminar en el Evangelio, hablar de llamado, hablar de propósito, hablar de guerra, si no tenemos la fuerza de Dios. Si usted no está experimentando lo primero, que es tener a Dios en su mayor fuerza, o sea, tener a la persona de Jesucristo morando en su corazón. Amén. San Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, siempre tendrá la vida de Jesús manifestándose hacia afuera. Estoy cansado de la gente que tiene fuerza para adentro, pero no fuerza para afuera. Y necesitamos gente que tenga fuerza para afuera. Y necesitamos profetas que nos impartan la fuerza para afuera. No profetas que nos hagan, que nos contengan y que nos hablen, que nos va a conseguir el Señor, el novio, la novia, y que esto y que lo otro. Necesitamos que nos estén impartiendo la fuerza para afuera. La fuerza para la conquista, la fuerza para tomar territorios, la fuerza para cruzar los cielos y llegar a los continentes que nos están esperando. Yo entiendo que pasa por ahí. Yo estoy cansado de soltar palabras para Chile. De Chile vamos a tomar Australia. De Puente Alto vamos a cruzar ese Pacífico y vamos a llegar a Puente Alto con la fuerza de Jesucristo, con la fuerza de Dios. Aleluya. Con la fuerza, con esa fuerza que trae el poder de Dios. El Evangelio es poder. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Poder para salvación al judío, al griego, al mendocino, al cuyano, al salteño, al tucumano. ¿Hay alguien más de otra provincia? Necesitamos la fuerza de Dios, hermano. No la información. Con la información vamos a ir y vamos a volver con las manos vacías. Con la fuerza de Dios vamos a volver con las gavillas llenas. Y aunque vayamos con lágrimas, vamos a volver con regocijo. Aunque sembremos con lágrimas, vamos a cosechar con regocijo. Pero necesitamos el poder. Gente que no tiene poder. Gente que está exigiendo que lo envíen a algún lado y cuando van a hacer, no hay poder, no hay manifestación de lo sobrenatural y vuelven y luego encima hay que hacerles un monumento. No, me dejaron solo, apóstol. No. No es así, amado. Si usted tiene la fuerza de Dios, usted lo tiene todo. Amén. La fuerza de Dios hace la diferencia. Ahora, dice la palabra, y pasó, verso 6, 12:6, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba en la tierra. El cananeo no era cualquiera, era un enemigo muy difícil, pero sin embargo, Abraham llevaba la fuerza. Amén. Y llega a More, y More significa sabiduría. More significa sabiduría. La sabiduría de Dios es fruto ¿de qué? De la fuerza. La sabiduría es fruto del poder, de la fuerza de Dios que está en nosotros. ¿Me está entendiendo? No es cuántos libros yo haya leído, o a cuántas iglesias, o a cuántos predicadores haya escuchado, cuánto enlace tenga acumulado, sino cuánta vida de Dios, fuente, vida de Cristo. Esa es mi fuerza y esa es tu fuerza. Dígame amén, aleluya. Porque la sabiduría no es el fruto de la doctrina, hermano, sino de la fuerza.
Diga conmigo la fuerza. Dice que llega al encino de More, un árbol. ¿Sabe qué? More era, si alguien me puede decir el significado de More. Porque, sabiduría significa More. More significa sabiduría. Y el resultado de la sabiduría está hablando de un árbol. ¿De dónde saca la sabiduría o la fuerza? De la tierra donde está plantado. De Siquem. De Siquem. Es el lugar de la mayor fuerza. O sea, eso para nosotros es indispensable. La sabiduría viene, ahí lo pudimos ejemplificar mejor. La sabiduría viene a través del poder, de estar en una tierra poderosa. Porque ahora la tierra ya no le pertenece al cananeo, le pertenece a Dios. ¿Y por qué le pertenece a Dios? Porque en una esquinita está la red apostólica Emanuel. Entonces los árboles hoy son pequeños, muchos de los árboles, mucha gente aquí son árboles y quizás todavía no tengan fruto, pero se van a ir para arriba y van a crecer y van a dar fruto y fruto en abundancia y van a llenar de fruto la tierra. Dígame amén, aleluya, aleluya. Ahora, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cristo no se predica por información. Cristo se predica por vida. ¿Cuánta gente nos ha predicado y nos ha traído información de Cristo y no alcanzamos nada? Pero cuando alguien nos imparte la vida de Cristo, ahí cambia todo para nosotros. Los que venimos de una raíz católica podemos entender eso. Teníamos información de Cristo, pero alguien nos impartió a través de una palabra. Salió el esperma de Dios en una palabra y entró a mi corazón la semilla, la simiente de Dios. Y entonces se produjo el cambio, la vida de Dios. Nació Cristo en mi corazón y nació Cristo en tu corazón. Por eso la sabiduría no se enseña, se imparte. Como se imparte la vida. La vida de Dios se imparte, la sabiduría de Dios se imparte. Hay gente que está aquí en esta noche y hay gente que no está aquí en esta noche y debería estar. Y después usted habla con ellos y después usted charla y tiene reuniones con ellos porque no están donde tienen que estar, pero después llaman y nos contactamos y tenemos charlas. Pero ¿sabe? Aquí es donde se imparte la vida. Usted se va a llevar el cuaderno y dice, no, apóstol, yo voy a comprar el material, yo me lo llevo. No es lo mismo, usted acá está siendo impartido de vida. Por eso es tan importante, por eso la escuela de visión, cuando la llevamos a cualquier lugar, mandamos a hombres que han sido impartidos y entonces pueden impartir. No podemos mandar a alguien con un material sin que esa persona no haya sido impartida. ¿Me puede decir ahí? Amén. El poder de Dios, mire lo que hemos anotado aquí, no se mantiene por lo que oímos, sino por cuanto conocimiento de Él tengamos. Y conoceréis la verdad. Y conocer es el verbo penetrar. Mientras más penetrado sea yo por la verdad, ¿me entiende? Entonces, mayor poder de Dios yo podré impartir en los demás. O sea, la verdadera iglesia, amado, es la iglesia que tiene conocimiento adentro, no información adentro. Conocimiento. Yo he sido penetrado, no dice la Biblia que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo y que penetra, no dice así. Porque si alguien puede pensar mal de esa palabra, no piense mal, porque penetra hasta partir el alma. ¿Sí o no? Entonces, mientras yo tenga esa palabra y no haya penetrado dentro mío, yo careceré de poder. Tendré información,
pero no podrá impartir el conocimiento de Él. Solo los que hemos sido penetrados por la palabra podemos impartir el conocimiento. Amén. Estoy terminando. Jeremías, por ejemplo, 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuál es nuestra gran alabanza? Entenderlo y conocerlo. Pero no es tener información, sino es tener la vida de Él. Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos, ¿en qué? En conocer a Jehová, como el alba que está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana a la tierra. O sea, nunca te conformes. Dios siempre quiere profundizarse más en usted. Amén. Y derramarse en su vida, para que a través de su vida usted pueda derramar su vida en otros. Efesios 3:14 dice, aquí hay varios versículos, los leo porque es importante. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿El ser qué? ¿El ser qué? ¿Con qué? Con poder. ¿A dónde? En el hombre interior. ¿Se da cuenta que la sabiduría es el poder de Dios por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces? Por eso hay gente que no comprende, no entiende de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Eso no te lo puede enseñar un libro. Eso te lo enseña el Espíritu de Cristo morando adentro tuyo. Usted jamás podrá amar las almas como las amó Él, si usted no lo tiene a Él adentro, al Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, que mora en vosotros. Ese Espíritu que fue enternecido, el Espíritu del Padre, enternecido en el Maestro, en el amor del Maestro, caminando hacia la cruz sin renunciar al llamado y al propósito del Padre. Ese Espíritu ahora en nosotros nos hará hacer cosas que jamás haría un ser humano común. Que la información o tanta información podría obligarnos o motivarnos. No, esto no se hace por motivación, esto se hace por vida. Si la vida de aquel que fue resucitado de los muertos está en mí, si ese Espíritu que levantó a Cristo mora en mí, entonces yo podré invertir mi vida en el Calvario. Y no tendré miedo a morir a lo mío para que viva Cristo. Y podré un día declarar que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según que el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Dónde habita ese poder, amado, en nosotros? Y cuando ese poder está, usted se manifiesta en sabiduría. Pero con teoría no hacemos nada. Pero con el poder de Dios podemos alcanzar todo. Segundo altar, Betel, diga conmigo Betel. Usted sabe que Betel significa casa de Dios. Pero más allá de la fuerza de Dios, el poder de Dios, yo necesito Betel. ¿Habrá necesitado Betel? ¿Usted necesita Betel? Diga, ay. Claro, amado, porque mucha gente llena de poder, aún llena de poder y del conocimiento, no alcanzó su propósito eterno. ¿Sabe por qué? Porque se volvieron individualistas.
¿Cuántos dicen amén? Independiente. ¿Hay algún hincha independiente acá? Hágase de River. Mucha gente independiente. Mucha gente individualista. Pero usted sabe, y tienen la vida de Dios, y tienen el poder de Dios. Pero sabe que no cumplen su propósito y no alcanzan a desarrollar todo lo que Dios ha determinado. Mire lo que dice Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual son todos menos yo. Son todos menos yo y el Tito. ¿Cómo es? La cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo, como hijo, tiene que reinar sobre su casa. Amén. ¿Quién es su casa? Nosotros, diga, yo soy la casa de Dios. Pero yo y usted, nadie solo puede ser la casa de Dios. Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu con mayúscula al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente para morada de Dios en el Espíritu. La casa de Dios somos nosotros. La casa de Dios no consiste en individuos sobresalientes, sino en hombres humildes, con espíritu humilde, que pueden fusionarse con otros hombres. ¿Cuál es el nexo? La paternidad, mi amado. Pero éramos tan soberbios. Digo éramos porque hasta que no se nos reveló la vida de cuerpo, fuimos enemigos aún de la cruz, predicando el Evangelio. Y yo creo que no fui el único. Entonces, amados, hombres y mujeres humildes, fusionados, diga conmigo, fusionados en uno. Por eso la gente dice, no, pero tener una paternidad es tener a alguien que me pisa la cabeza. No, hermano, tener una paternidad es tener a alguien que te sostiene. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario para aquellos que son detractores de la visión. O sea que Siquén se tiene que convertir en Betel. Si usted cree que siendo usted solamente con un altar le alcanza, usted necesita los tres. Siquén tiene que convertirse en Betel. Diga conmigo, Betel. Tenemos que librarnos de la competencia, de querer sobresalir, aún dentro de la red. Hay ministerios y ministerios, todos, porque no somos los mejores. Pero hay ministerios y ministerios que compiten o que quieren ser mejores. Y esto no es así. ¿Dónde está nuestra victoria como red? En fusionarnos. Hoy hay iglesias muy grandes dentro de la red y hay iglesias que recién comienzan. Ojo, no sea que mañana me sostengan esos que recién comienzan. Por eso es tan importante. Por eso en la vida es así. Usted cuando le nace un hijo, el hijo necesita todo de usted, pero usted se fusiona con el hijo. Aunque usted sabe que el hijo no le puede dar nada, pero cuando pasa el tiempo,
a usted lo entierra un hijo y lo acompaña en la última etapa, en el último trayecto, un hijo. Por eso es tan importante fusionarnos sin importar. Los ministerios pasamos por etapas, hoy, brillantes algunas, otras que da pena. Pero son procesos de Dios. Pero si estamos en el cuerpo, si estamos fusionados, entonces siempre estaremos en victoria. Siempre estaremos en triunfo. Amén. Entonces la casa de Dios no es teoría, es vida. La casa de Dios debe ser mi vida y debe ser la tuya. La vida que tú y yo debemos vivir. La casa de Dios no es una imitación para mí, sino que debe ser mi forma de ser. O sea, no es que yo voy a imitar, lo tengo que ser. Si hoy no soy casa de Dios, tengo que ser casa de Dios. Tengo que dejar de parecer casa de Dios y ser. Diga, hay una diferencia entre parecer y ser. Yo tengo que ser casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, dice la palabra de Dios que edifica el altar. No, ya termino. No le creas. Decirle que está a tu lado. Para edificar el altar de Betel, la tienda de Abraham tenía que estar entre dos lugares. Jai, al oriente, el oriente está para allá, ¿cierto? Y Betel al occidente. Ahí tenía que estar la casa de Dios, ¿cierto? El tabernáculo, la puerta del tabernáculo daba hacia el oriente. Entonces, Jai significa escombros. Betel, casa de Dios. Entonces Abraham tenía que dar la espalda a lo viejo, a la antigua vida. Y ahora tenía la puerta hacia adelante, hacia Betel. La casa de Dios siempre tiene el frente mirando hacia el oriente. O sea que este templo tendría que estar edificado enfrente. Al revés. ¿No es cierto? Pero como el predicador está acá, está correcto. Porque en el atrio no te predican, en el lugar santo más o menos, pero este es el santísimo. Por lo menos una vez al año que venís. En el santísimo, nada. Bueno, amado, un montón de ruinas, escombros, diga conmigo, escombros. Amén. ¿Cuándo vas a dar la espalda a ese estilo, a esa forma de vida? Amén. Por eso es tan importante que la gente se determine y continúe hacia Betel. El hecho de estar solos y de querer sobresalir y tener un nombre dentro del Evangelio, ¿no? Nos llevó a hacer ruinas. Pero desde el momento en que llegó la visión de paternidad, ¿no? Y entendimos que somos simplemente hombres y mujeres que pasamos con una misión temporal dentro del propósito eterno y que dentro de ese tiempo temporal conectamos generaciones, se nos abre la cabeza de una manera increíble y ya nuestra vida nunca más vuelve a ser la misma. No me puedo ir sin terminarle todo lo que hay acá. Amén. Entonces, cuando lo viejo no es tratado, cuando yo sigo con lo viejo, yo no entro en la edificación de la casa. Si yo vengo con todas las ruinas a cuesta, no puedo ser una piedra que forme parte del edificio porque no voy a entrar. Por eso es que tengo que dejar los escombros afuera, para que entonces pueda calzar en la edificación de la casa. Hay gente que por no dejar los escombros
nunca forma la casa o nunca puede ser parte de la edificación de la casa. Por eso hay gente que nunca es cuerpo. Por eso hay gente que nunca suma, que siempre resta. Por eso esos son los que viven ¿a dónde? En Corralito. ¿Ah? Yo pienso, yo opino, yo digo. Acá no, somos todos buenos acá. Eso es traer escombro, hermano. En la casa de Dios ni pienso, ni digo, ni opino. En la casa de Dios yo obedezco. Pero tenemos más caciques que indios. ¿Ah? Todos queremos decir, imponer, amén. Y algunos, aunque no lo digan, secretamente dicen, la verdad que estamos haciendo las cosas bien. Ya superamos a la iglesia tal. Qué triste, ¿no? Que Dios tenga misericordia. Tercer altar y salta un montón de cosas. Pero Siquén es la fuerza de Dios, pero la fuerza de Dios necesita ser tratada y debe ser insertada en la casa. Y en la casa hay reglas, en la casa hay padres, en la casa hay un orden, en la casa no puedo hacer lo que se me da la gana. En la casa no hay líderes, hay hijos. Amén. Y hay padres. Entonces hoy yo un día fui niño, hermano, un día fui niño. Y tuve que obedecer y tuve que aprender en la parte natural y también en la iglesia, pero Dios te da crecimiento y entonces Dios te lleva a poder ser usado en una dimensión de paternidad, pero nadie puede ser usado en una dimensión de paternidad si nunca fue hijo. Es indispensable que seamos hijos. Tercer altar, con esto terminamos, Hebrón, diga conmigo Hebrón. Y Hebrón significa una unión o una ligadura, una unión. O sea que Abraham salió de Siquén, pasó por Betel, y ahora usted dirá, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver? Si hablamos de cuerpo, sí, pero sabe que se puede aplicar a una sola palabra, Hebrón, y es comunión. Es comunión. Es comunión. ¿Qué es comunión? Es tener algo en común. Tener comunión lo enseñábamos hace algunos meses atrás, es cuando Dios me manda a hacer algo, ¿sí? Y yo tengo comunión en la orden. Si yo no tengo comunión en la orden, yo voy a obedecer por la fuerza, por miedo, por temor, por el qué dirán, por no quedarme solo, y no sirve. Usted hoy está en la red y mañana se va de la red. Si además de ser Siquén, ¿sí?, la fuerza de Dios, de ser casa de Dios, usted no tiene comunión. ¿Y qué es comunión? Es ver lo mismo que está viendo mi Padre, mi cobertura. Yo tengo comunión, me dan una orden y yo tengo comunión. Yo no lo hago porque si no me quedo afuera, me sacan el fichero de culto. Se puede tener iglesia sin fichero de culto, quédese tranquilo, pues. ¿O no? No hace falta el fichero de culto. Si yo no tengo comunión, o sea, si para mí lo mejor no es lo que Dios me está ordenando, estoy en problema. Por eso hay gente que está un tiempo con nosotros y después se va. Porque la red, si vamos al origen, tenemos más de 15 años trabajando en esta visión, aunque no usábamos los términos y muchos conceptos que hoy usamos, pero hemos vivido muchas cosas y hay gente que hoy no está. Porque fueron Siquén, porque tenían la fuerza de Dios, porque fueron Betel, porque fueron casa de Dios, pero no tenían comunión. Entonces cuando la visión, ¿qué es la comunión? Es ver lo mismo. Entonces mi Padre está viendo una visión y mi destino está en un Padre. ¡Wow, hermano! Entonces yo voy a hacer todo lo posible en mi tiempo
para vivir lo que él está viviendo, para ayudarlo a cumplir el sueño que él está desarrollando. Y entonces eso yo lo voy a poder ver reflejado luego en mis hijos. Pero si yo estoy por otros motivos, tener comunión con Dios implica no solamente moverse por miedo, sino porque yo sé que es lo mejor. ¿Me entiende? Que no hay otra cosa mejor. Si yo no tengo esa mentalidad hacia una cobertura, yo tarde o temprano me iré de la cobertura. Tarde o temprano yo iré para el norte y Lot se irá para el sur. O al revés. Pero tener comunión es saber, es aceptar sabiendo qué es lo que a mí me conviene. Tener comunión implica, amado, ser socios. La palabra comunión también se traduce con ser socios. Entonces yo tengo una sociedad, o sea, la red es una sociedad. Estamos viviendo un tiempo maravilloso. La ganancia de la red no es del apóstol Hugo, es de todos. ¿Me entiende? Es tener en sociedad todo. Eso es tener comunión, tener las cosas en común, es ser socios. Entonces usted va a venir acá a esta casa, o yo voy a ir a su casa y yo voy a ver quizás algo que está roto, algo que está mal, y yo voy a tratar de ayudar, de colaborar. Si usted viene acá, porque a usted le va a doler esta casa y a mí me va a doler su casa. Porque tenemos todo en común, usted es tan dueño acá como yo, aunque hay órdenes, hay hombres, y no es cierto, puestos por Dios, hay estructuras de autoridad, todo lo que usted quiera, pero lo suyo es mío y lo mío es suyo. Si no logramos eso, la red no puede avanzar. Lo mío es de ustedes, hermano. Y hoy quizás no me entiendan, dentro de unos años lo van a entender en el nivel en que el Espíritu Santo lo quiere traer. Todo lo que hoy estamos recibiendo no es para engrandecer al apóstol Pacheco, para traerle riqueza a la asamblea de Dios, sino que es para engrandecer la visión de Dios, o sea, el cuerpo de Cristo. Porque Betel puede ser muy grande o puede ser muy pequeña si no hay comunión. Necesitamos tomar esto como si fuera de los dos. Tu casa es mi casa, Santiago. Amén. Recíbalo usted, siervo de Dios. Esta casa es su casa. Este sueño es tu sueño. Cuando este sueño es tu sueño, cuando esta casa es tu casa, entonces todos los desafíos y todo lo que está en el corazón de este hombre van a ser tus sueños. Y lo que yo voy a lograr en un 10%, vos lo vas a lograr en un 90%, porque tenés algo maravilloso llamado tiempo a tu favor. Pero cuando yo no tengo comunión, entonces estamos en problemas, porque yo ya no tomo lo tuyo como mío y vos no tomás lo mío como tuyo. Entonces tenemos a Siquem, fuerza de Dios, tenemos Betel, somos casa de Dios, pero no tenemos comunión en la obediencia, comunión en el envío, comunión en el sueño, comunión en el propósito. Y entonces, por eso es tan importante las tres paternidades. Entonces, en la tercera generación se corta todo y se pierde todo si yo no soy socio con usted y usted conmigo y ambos con Dios. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Oh, dele gloria a Dios. Aleluya. Comunión implica que nadie puede avanzar solo. Mi caminar y mi avanzar es el del cuerpo de Cristo. Si no, estoy perdido.
si yo he avanzado. Lo más triste que me planteé un día fue el haber logrado cosas solos. Y ahí fue donde Dios me mostró los hijos. Y tener las cosas y no tener los hijos. Imagínate tener toda la herencia. Tener todo y no tener los hijos para que disfruten la herencia. No tiene sentido. No tiene fuerza lo que queda por delante. Los que ya ofrendaron, levanten sus manos, conéctense con el Padre que está aquí. 3 altares. Tan linda que es la vida de Dios. Y tan peligrosa que se vuelve cuando yo la quiero vivir a mi manera. ¿Cuántos cientos, cuántos miles de hombres que como yo recibieron en una campaña al Señor, pero que nunca llegaron a la casa de Dios? ¿Y cuántos anulados, cancelados, y sus hijos, sus descendencias en el mundo? Pero ¿cuántos llegaron a la casa de Dios y no tuvieron comunión con un Padre? Comunión con una cobertura. ¿Cuántos todavía tienen la organización acá y la estructura acá? En esta noche vamos a quebrantar toda estructura de organización. En esta noche yo quiero que su mente sea liberada a la comunión. Cierre sus ojitos, levante sus manos a Él. Aleluya. Aquí está el Espíritu de Cristo. El Espíritu que descendió en forma corporal y se quedó con Él. Y se quedó en Él. Y vivió la crucifixión en Él. La gente no se da cuenta que el Espíritu Santo pasó por la cruz también. Y ese es el Espíritu enternecido por el Maestro, ocupando voluntariamente nuestro lugar de condenación, levantando generaciones de amor que por cumplir el diseño dejarán lo individual y tendrán la grandeza de ser tratados y dejar los escombros atrás para insertarse adentro y ser edificación. Y luego tener comunión. Aquí hay gente que se congrega conmigo y hay gente que se congrega con ustedes. Y yo le pido a los hijos de cada uno de los ministerios que en esta noche están, que si no han tenido comunión con sus padres de fe, sus padres del alma, que reaccionen. Porque no es solamente tener la fuerza de Dios o ser parte de la edificación, sino alcanzar niveles de comunión. Tu destino, siervo, sierva de Dios, está en tu paternidad. Tu destino profético está en este papá, en esta mamá. Allí está tu futuro. Cierre sus ojos y dimensiónese
hacia los 3 altares. Dimensiones en esta noche. ¿Sabe qué ocurre antes de Hebrón? Siempre Egipto va a intentar. Siempre Egipto va a intentar. Cuando Abraham erige el segundo altar, Betel, él tiene que salir de la tierra para ir. Se va a Egipto, el mundo. Siempre, siempre Egipto, siempre el mundo, el humanismo, siempre evitará y hará todo lo posible que tú levantes el altar de Hebrón, el de la comunión, el que te hace ser uno, como tú y yo, Padre, somos uno. El que impide siempre que el mundo crea que somos los discípulos de Cristo. Porque ese es el mayor desafío, alcanzar como Abraham el altar de Hebrón, el de la comunión, el obedecer, no ya por obligación, sino porque yo entiendo lo que mi Padre me está pidiendo. Porque yo percibo lo que hay detrás de esto. Aquí hay hombres de Dios y mujeres de Dios. Hay apóstoles y hay profetas aquí que predican y van a predicar este mensaje y van a hacer cosas terribles con esta palabra. ¿Sabe por qué? Por una sola razón, porque tienen comunión conmigo. Porque tienen comunión conmigo, porque saben que yo no suelto una palabra desde el interés o desde el egoísmo, sino que lo suelto porque entiendo que hay generaciones que la iglesia perdió y que no podemos perder en esta última etapa. Por eso hay gente que toma esta palabra y la multiplica y la enriquece. Y yo después le digo, pero che, tráiganme el bosquejo por lo menos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos comunión, porque ellos la reciben sin desconfianza. Porque somos socios. Conocemos tanto la visión y hemos peleado tanto por ella que ahora somos socios y pensamos lo mismo.